Ante todo, muy buenas noches. En realidad estoy muy agradecido por Yudarkuni en la invitación. Sé que están muy cansados y yo también vengo de trabajar. Pero voy a hacer lo más sucinto y quiero que la charla sea un poco más de diálogo, de conversación. En realidad, cuando uno expone, lo que busca es básicamente desarrollar planteamientos y a partir de estos planteamientos uno pueda discutir. Este trabajo en realidad es parte de mi tesis de licenciatura que presenté hace 3 meses en la Universidad de Federico Villarreal. La revista Yudarkuni este año saca su 3er número y se ha hecho una sección de comentarios de tesis. Entonces voy a hablar en torno a los comentarios que han hecho algunos historiadores, como Juan Carlos García Cabrera, José Antonio Benito, Renzo Nores, Javier Robles Bocanegra, que son historiadores que han tenido quizás yo la gentileza de leer la tesis y hacer unos comentarios en la cual yo voy a tratar de todas maneras de responder a estos comentarios, ¿no? ¿Puedes levantar un favor, Nel? A ver, el objetivo en realidad de la investigación era estudiar cómo la cultura legal y cómo la legislación política que practicó la élite indígena de Guarochirí configuró las relaciones sociales de convivencia al interior de las doctrinas. Cuando nosotros estudiamos sobre doctrinas, siempre consideramos que el doctrinero es el eje principal en el proceso de la doctrinización y siempre consideramos al doctrinero como el agente que va a involucrar tanto el tema de la organización y funcionamiento de las doctrinas. Cuando nosotros trabajamos sobre doctrinas o parroquias rurales, trabajamos siempre pensando en el doctrinero y dejamos de lado la participación también de la élite indígena, la participación de los sectores indígenas que algunos historiadores han llamado como parte de los mediadores culturales o intermediarios, que son aquellos agentes indígenas que hacen como una especie de engranaje en la sociedad colonial y hacen de que la sociedad colonial funcionase. Cuando nosotros trabajamos sobre la sociedad colonial, siempre pensamos en el cacique, como el jefe local importante para la organización de los pueblos indígenas, pero se deja de lado a otros sectores de la sociedad andina que forman parte también de la élite indígena, como quienes, los alcaldes, escribanos, a los alguaciles y a un grupo muy importante que los doctrineros van a tener quizás mucha influencia en su organización administrativa, como van a ser los asistentes de doctrinas. Los asistentes de doctrinas estaban conformados por los fiscales, los cantores y sacristanes, que son los indígenas que la historiografía peruana ha dejado de lado porque quizás no lo ha considerado tan importante. Pero cuando uno revisa la documentación nos damos con la sorpresa de que la sociedad colonial, y específicamente si la Iglesia Católica se implantó en los Andes, fue gracias a este grupo social indígena que yo voy a llamarlo como los intermediarios culturales. ¿A qué llamo los intermediarios culturales? Estoy llamando a estos grupos de indígenas de la élite nativa que están cumpliendo distintas funciones, tanto políticas, religiosas, administrativas, y son aquellos que administran y organizan las doctrinas o parroquias rurales y hacen que la Iglesia Católica se haya implantado en estos pueblos de los naturales. Entonces, cuando yo inicié la investigación, consideré de que era necesario hacer una revisión bibliográfica y para el caso peruano había 2 percepciones de cómo abarcar el tema de las doctrinas. El primer punto, ¿podrías regresar por favor el primero? No, el anterior. No, regresar al comienzo. No, ese creo que está muy adelantado. ¿Podrías regresar al comienzo? Creo que el comienzo está todo. Sí, por favor. Ya. Sí, el que sigue, por favor. Ya. Entonces, en la historiografía predominó 2 formas de entender las doctrinas. Primero, la doctrina como un espacio de evangelización. Y dentro de este grupo tenemos a historiadores como Fernando de Armas Medina, Rubén Vargas Ugarte, Pedro Borges, que plantean de que en realidad las doctrinas fueron un espacio donde la Iglesia Católica se encargó de evangelizar a los indios, de educarlos, de insertarlos a la sociedad colonial. Y si bien estos trabajos han sido muy importantes para entender el proceso de evangelización, quizás mostraron una versión muy unilateral de la Iglesia, porque la Iglesia también participó en la economía, participó en la política, participó también en el ámbito cultural. Entonces restringieron el papel de la Iglesia solamente en el papel evangelizador. Luego viene la otra posición. ¿Podrías avanzar por favor, Nelly? La posición, por ejemplo, de Antonio Acosta y Bernal Abalé, que plantean que las doctrinas son un espacio de explotación colonial.
Aquí los doctrineros ya no son los actores que se dedican a la evangelización, sino aquellos personajes que se dedican a la actividad económica, se están aprovechando de la mano de obra indígena, se están aprovechando de ciertas actividades que se están realizando al interior de las parroquias, como durante la administración de los sacramentos, la cobranza de las primicias, la cobranza de los diezmos. Entonces aquí estamos viendo a un doctrinero ya no evangelizador, sino un doctrinero que se está dedicando a la economía, y que es lo que prácticamente mediante memoriales, mediante reales cédulas, tanto desde Roma y España van a empezar a criticar esta participación de la Iglesia en la economía, ya que la Iglesia debía solamente restringirse en la actividad pastoral. Pero lo que estamos viendo para el siglo XVI es que la Iglesia se dedicó, como quizás pasó en otras regiones del virreinato peruano, a la actividad económica. Y es quizás que esos autores planteen de que para el siglo XVI, si la Iglesia Católica no se implantó en los Andes, fue precisamente porque ellos privilegiaron realizar sus actividades económicas antes que sus actividades pastorales. Entonces, en estas dos posiciones yo estoy desarrollando una propuesta teórica de entender a las doctrinas no solamente como un espacio de evangelización, no solamente como un espacio de conflictos sociales, sino como un espacio de negociación, como lo que vamos a ver ahora. Por favor, ¿puedes avanzarme un poco? ¿Ya? Y entonces, dentro de este concepto de doctrinas como espacio de negociación, es muy bueno los planteamientos que desarrollaron en la década de los 70, Karen Spalding, para el caso de Guarochirí, Steven Este para Huamanga, Rolena Adorno, cuando trabaja el tema de los indios ladinos, de Carolina Cuneo, que es un trabajo muy interesante que trabaja en el caso de México, el trabajo del proceso legal que las comunidades indígenas están aprendiendo durante la época colonial y cómo están haciendo uso de esta legislación para también fortalecer el sistema colonial y para también beneficiarse a través de cargos políticos y mercedes o otras gracias. En este trabajo, por ejemplo, es muy bueno destacar lo que plantea Javier Roble Bocaner en una tesis que planteó en España hace 2 años, la tesis de maestría, y está planteando de cómo los corregidores, al implantarse en los Andes este sistema administrativo, para poder gestionar o negociar con la élite nativa, el corregidor tuvo que entregar ciertas mercedes o establecer lazos de compadrazgos para establecer una buena organización y administración de estos espacios andinos. ¿Puedes avanzar, por favor? Y dentro de estos conceptos es muy importante destacar lo que la historiografía también está desarrollando dentro de este concepto, lo que yo voy a manejar, el tema de la negociación. ¿Qué entendemos nosotros por catolicismo andino? Porque a veces cuando nosotros embarcamos, estudiamos o abordamos el tema de la evangelización, siempre abordamos de la perspectiva de dos pueblos opuestos, ¿no? Que los indios practican hechicerías, pero solamente nos quedamos ahí y tampoco no definimos conceptos. Lo que nosotros deberíamos definir es si los indios eran católicos o no eran católicos. Y en realidad los indios eran católicos, pero era un catolicismo que estaba muy impregnado del aspecto andino, ¿no? Era una versión popular de la religión andina, de cómo los indios interpretaron el catolicismo a partir de sus elementos naturales y nativos. Entonces, dentro de este catolicismo andino vamos a entender a estos personajes como los asistentes de doctrinas. Estos asistentes de doctrinas van a colaborar con los doctrineros, tanto en asuntos pastorales como en asuntos económicos, y también se van a encontrar entre dos dilemas, ¿no? Entre la República Españoles y entre la República de Indios, porque son indios que tienen que demostrar ante el cura un ferviente catolicismo, pero son indios que también tienen que defender sus tradiciones de sus pueblos naturales. Porque algo que nosotros debemos entender es que los pueblos indígenas jamás van a romper con su pasado, porque precisamente donde ellos vivían, donde ellos convivían, ahí estaban sus ancestros, ahí estaban sus padres, ahí estaban sus abuelos, y a ellos tampoco no les interesaba, no les convenía perder el vínculo de parentesco con sus familias que se encontraban en los pueblos nativos. Dentro de este concepto viene lo que ya Carolina Cuneo, Diana de Nakaki y José Carlos de la Puente Luna, para el caso peruano, junto con Red Sonores, estudian el papel de la cultura legal y política de la élite nativa. Lo que yo estoy destacando en este trabajo de investigación es que las comunidades nativas no fueron tan neófitas y no fueron tan miserables como la legislación colonial nos presentó. Cuando uno lee la legislación indiana, ¿qué piensa? Que el indio es un ser indefenso, es un indio que no conoce la legislación y por lo tanto es un indio que es manipulado por las autoridades virreinales, pero lo que estamos viendo acá en la documentación es que los indios están conociendo del castellano, del derecho castellano, conocen el derecho canónico, obviamente sin haber participado o estudiar en una universidad, pero lo aprendieron de una manera autodidacta.
¿Dónde lo aprendieron? Lo aprendieron durante las visitas pastorales, porque van a ser las visitas pastorales donde el cura, al ingresar al pueblo, siempre ellos estaban obligados a informar a los indios por qué venían a los pueblos. Y ellos daban una cantidad de razones de por qué venían. Estoy viniendo a ver si el cura está cumpliendo con su labor pastoral. Estoy viniendo si el cura está cometiendo prácticas económicas que está contraviniendo con la legislación. Entonces, ese conocimiento que ellos escuchaban, lo impregnaron en su mente y cantidad de visitas que tuvieron a través de la historia, a través de sus pueblos, ellos lo aprendieron de una manera, podemos decir, pues autodidacta, sin haber estado en una universidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estoy planteando. ¿Puedes avanzar, por favor? Y luego viene el otro concepto de la práctica legal. Cuando nosotros estudiamos la práctica legal tenemos que diferenciar tres cosas muy importantes. A veces las comunidades andinas iniciaban los procesos judiciales y recurrían a los tribunales eclesiásticos porque precisamente habían abusos por parte de los doctrineros. Pero a veces las comunidades habían aprendido tanto cómo manejar los procesos judiciales que a veces armaban todo un memorial, todo un discurso solamente con el objetivo de expulsar al doctrinero. Y eso lo hemos visto en muchos procesos judiciales que ahora lo vamos a presentar. Y luego hay otra posición, y eso es lo que ya había planteado inclusive el maestro Gerardo Lara en la inauguración, que muchas de las visitas de idolatrías, que en el caso peruano, se dieron en contextos políticos de muchas rivalidades entre los jefes étnicos y locales. En las comunidades andinas, cuando nosotros estudiamos las comunidades andinas, no tenemos que verlo como un grupo homogéneo, sino como un grupo muy heterogéneo, donde cada uno está salvando o está tratando de imponer su poder de acuerdo a sus intereses. Porque cuando yo hablo de la élite indígena, estoy hablando de una élite indígena que viene de la época prehispánica y una élite indígena que está creciendo y que está avanzando producto de los elementos culturales que está imponiendo la sociedad colonial. En este caso son los alcaldes y los alguaciles, que es un tema que no se ha trabajado en la historiografía peruana y justamente solamente José Carlos Lafuente Luna y Renzo Nores han trabajado para el caso Guarochirí, de cómo los indígenas están administrando justicia, de cómo están resolviendo sus problemas sobre agua, sobre cacicazgo en sus pueblos locales. Y si a ellos no les gusta la sentencia de sus alcaldes, entonces ellos van hasta el corregidor y apelan la sentencia, y si a ellos no les gusta la sentencia del corregidor, van a la Real Audiencia y presentan otra queja más. Entonces, en ese proceso uno puede conocer sin lugar a duda el aprendizaje jurídico y el aprendizaje político que ellos tienen. Entonces, dentro de esta ya revisión bibliográfica que le he querido presentar, en este cuadro ustedes pueden ver la revisión quizás documental que he podido hacer en el Archivo Zoipal de Lima. Si ustedes ven el cuadro, son 179 manuscritos que he consultado, ya más del 80% viene del Archivo Zoipal de Lima, y si ven para el lado del Archivo Zoipal de Lima hay mucha documentación que se ha consultado sobre visitas pastorales, capítulos, sobre parroquias, estadísticas. Los que alguna vez han visitado el Archivo Zoipal, y yo sí les invito a visitarlo, porque en realidad yo tuve el gusto de trabajar 3 años y tuve la oportunidad de revisar mucha documentación. Si ustedes están interesados en revisar sobre doctrinas, yo sí les recomendaría que revisen todos los catálogos, porque en realidad el fondo del Archivo Zoipal de Lima es un rompecabezas. Lamentablemente, mucha de esta documentación proviene del Tribunal Eclesiástico. Entonces, los archiveros de la época, con una idea quizás de organizarlo por tema, lo empezaron a dividir toda esa documentación. Entonces, la tesis que yo desarrollé es una tesis en realidad que he tenido que armar el rompecabezas de toda la historia. Si yo encontré un proceso judicial que se le hizo a Francisco de Ávila en 1607 en capítulos, yo estoy encontrando en causas civiles una parte de ese proceso para complementar esta acusación. Y más allá en papeles importantes, que es una sección muy importante, encontré la referencia de un testigo más de ese proceso. Entonces, en realidad es una rompecabezas. Entonces, yo sí les recomendaría que si van a Archivo Zoipal, traten de armar esa rompecabezas, y yo solamente lo he trabajado para el caso de Guarochirí. Falta todavía para el caso de Chancay, Cajatambo, para la zona de Huánuco, para la zona de Ancash, para la zona de Cañete, que todavía no se ha trabajado, para la zona de Yauyos, que si bien son las provincias que más ha trabajado sobre el tema de idolatrías, no se ha estudiado de una manera tan profunda y tan detallada. Lo que yo estoy planteando en este trabajo es
hacer una nueva interpretación sobre las doctrinas, planteando el tema de la negociación y estudiar a los otros actores sociales que también influyeron para la organización y funcionamiento. Cuando ustedes quizás han revisado algo sobre parroquias de pueblos indígenas, siempre han tratado la figura del doctrinero, pero nunca la figura de los alcaldes y los asistentes de doctrinas, que es muy importante conocerlo. ¿Puedes avanzarme el mismo? En el caso de Huarochirí, por ejemplo, este es el único mapa que se tiene para el siglo XVI. Ya, cuando hablamos de Huarochirí, en realidad estamos hablando del reino de los Yauyos, un reino muy importante que durante la conquista Pizarro, estando en Jauja, lo divide en 5 repartimientos, y una parte de ello, pues sin lugar a duda, va a conformar el corregimiento de Huarochirí, que se va a fundar en 1576. Y la presencia de ese mapa es muy importante, porque es la presencia de los ríos, de las minas. Y curiosamente, quien ha leído el manuscrito que ha hecho Huarochirí, los personajes y toda la mitología gira en torno al agua. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el río Mala, el río Lunahuaná, el río Pachacamac. Entonces, la vida mitológica de Huarochirí y la vida económica estaba relacionada en torno precisamente a estos recursos naturales. Huarochirí estaba muy cerca de Lima y por lo tanto era un centro de abastecimiento económico a la población que vivía acá. Entonces eso hacía de que estas doctrinas sean más importantes o sean bien vistas por los doctrineros. Un doctrinero prefería ser un párroco de Huarochirí porque precisamente se encontraba cerca de Lima. Podían negociar muy de cerca con los mercaderes que se encontraban acá, o podían comercializar muy cerca con los centros mineros para poder abastecer de productos, o porque Huarochirí también era el lugar obligado para irse hacia Cusco y Huamanga. O sea, era un lugar a nivel comercial que a todos pues llamaba la atención, y muchos de los doctrineros querían llegar a esta provincia, ¿no? Entonces, y el mismo Francisco de Ávila, en su relación sobre las idolatrías, él sostiene que Huarochirí era la provincia más rica que se tenía para comienzos del siglo XVII, ¿no? Y es una imagen que contrasta mucho con lo que pasa en el Cusco, con lo que pasa en Bolivia, es en la zona de Arequipa, donde hay una imagen donde es un poco más negativa hacia la explotación que sufrieron las poblaciones nativas, y muy diferente acá en la Sierra Central, porque en la Sierra Central precisamente estos caciques van a negociar con los conquistadores, y por lo tanto no van a sentir tanto la pegada ni tampoco la explotación por parte de ellos. Por eso que en Huarochirí, por ejemplo, no existe haciendas, muy diferente a lo que sí existió para la zona de Cusco, ¿no? Para la zona de La Paz, pues, ¿no? La zona del sur andino. ¿Ya? ¿Puede avanzar, por favor? Este es un mapa, por ejemplo, actual de Huarochirí. Ya, lo que en realidad yo trabajo es la parte del Lurin Yaunos, que es corregimiento de Huarochirí. Ese corregimiento de Huarochirí está dividido por repartimiento de Huarochirí, que es la capital de este corregimiento, el repartimiento de Mama y el repartimiento de Chaclla. El caso de Chaclla es muy importante porque el comendero más conocido fue Francisco de Ampuero, y Francisco de Ampuero fue amigo de Francisco Pizarro y se casó con Inés Huayna Yupanqui. Inés Huayna Yupanqui va a ser la mamá de Francisco Pizarro, entonces va a estar muy emparentado con la familia Pizarro, este Francisco de Ampuero. Entonces va a ser un rico encomendero de la zona de Chaclla, y va a negociar inclusive con los caciques. Para el caso de Huarochirí, por ejemplo, Antonio Cocallivia, el padre de Sebastián Quispe Niñavilca, que va a ser un hombre muy importante en Huarochirí, cacique gobernador, va a ser muy amigo del encomendero Sebastián Sánchez de Merlo, que va a ser el secretario de Francisco Pizarro, y va a tener tanta o buena amistad que este Antonio Cocallivia se va a casar con una española de origen morisco, ¿no? Porque era una esclava de Pedro de Avendaño, que era un secretario de la Real Audiencia de Lima. Entonces, para que vean ustedes de cómo la élite indígena para mediados del siglo XVI ya estaba negociando con estas autoridades locales españolas con la finalidad de afianzar el poder, porque el objetivo precisamente de la corona española era que el encomendero pierda el poder político que ellos estaban obteniendo, porque en un futuro los encomenderos podían tomar todo el territorio y a ellos tampoco no les convenía. Y eso es lo que hicieron los encomenderos al llegar al Perú. Tuvieron que negociar con los caciques de Huaranga, y eso es lo que plantea, por ejemplo, para el caso de Huaylas, la profesora Marina Zuluaga, que la conquista negociada, en su libro lo que ella plantea es que los encomenderos estuvieron obligados a negociar con los caciques de Huaranga porque ellos manejaban un grupo de personas, ellos cobraban tributos, podían administrar los bienes de los recursos naturales de las comunidades. Entonces eran las autoridades perfectas para poder negociar el autogobierno. ¿Ya?
pueden avanzar un poco. Esto, por ejemplo, es lo que yo he tratado para el siglo XVII. Este es un cuadro que yo he reconstruido a partir de los 179 manuscritos que he revisado. Y para el siglo XVII he identificado 12 doctrinas, ya a partir de la documentación, vuelvo a repetir, consultada. Son 12 doctrinas, y hay algo que es muy interesante que ustedes tendrían que ver ahí, es que estas doctrinas estaban conformadas por el pueblo principal y los anexos. Entonces, el funcionario real que estuvo más cerca con los indígenas no fueron los corregidores, no fueron los encomenderos. Entonces, el sector social que estuvo más cerca con ellos precisamente fueron los doctrineros. Entonces, al estar con los doctrineros, entonces tenían una mejor relación con ellos, ¿no? Y además, como yo siempre le digo a muchos de mis compañeros y colegas, hay que imaginarnos por un momento el corregimiento de Guarochirí como una provincia que abarque pues grandes extensiones territoriales, y ustedes imaginen por un momento si un corregidor podía administrar toda la ciudad de Lima, pues, ¿no? Hoy en día solo. Entonces es totalmente imposible. Los corregidores tenían que gozar del apoyo de estos intermediarios culturales como los caciques, alguaciles, para poder administrar a estos pueblos, y es por ello que los doctrineros estaban obligados a negociar con ellos el tema del autogobierno para una mejor administración de la doctrina. Porque yo les digo algo, pues, ¿no? ¿Cómo el doctrinero se enteraba de que un indio faltaba bautizar en sus pueblos? Eran precisamente por estos asistentes de doctrinas. ¿Cómo un doctrinero se enteraba de que había un grupo de indígenas que estaban practicando rituales de manera clandestina? Eran precisamente de los propios indios de los propios pueblos. Entonces eran aliados auxiliares muy importantes. Puedes lanzar por favor. Este es un mapa muy interesante de Guarochirí que está en el Museo Británico para el siglo XVIII y que es muy importante, pienso yo, destacar, porque ahí está la presencia de las minas, la cantidad de los pueblos, de los ríos, porque una de las cosas que va a haber en Guarochirí son los enfrentamientos por el agua, por el tema de tierras, y son los temas que precisamente están en Guarochirí, en el manuscrito que he hecho Guarochirí. Si ustedes leen el manuscrito que he hecho Guarochirí, siempre es una lucha mitológica por tierra y por agua. Entonces es algo que se puede ver ahí en los mapas también. Pues avanzar por favor. Entonces, en el caso de las doctrinas de Guarochirí hay que destacar algo muy importante, que las doctrinas eran espacios eclesiásticos que se le encargaba tanto a un cura de clero regular o secular para la organización de los indios. Las funciones principales que debía realizar el doctrinero era la evangelización, era la administración de sacramentos y era la protección de los indios. Ellos, a cambio de eso, ellos recibían un pago anual que era el sínodo, gozaba de un número de indios vitalios que trabajaban a su favor, y estaban obligados que los indios les den cierta cantidad de productos, pero previo pago. Pero en el camino lo que uno puede ver que los doctrineros, paralelamente a su labor pastoral, se dedicaron a la actividad también económica. Entonces lo que yo quiero ahí destacar y plantear es que los doctrineros se dedicaron a la evangelización, pero también se dedicaron a la actividad económica. ¿Ya? ¿Puedo avanzar un poco? Y luego vienen los asistentes de doctrinas, como el caso de los fiscales, sacristanes y los cantores, que es lo que precisamente los comentaristas sobre la tesis han destacado más, ¿no? Que es la parte de la tesis que creo que a mí también me gustó escribir por el tema de que nadie se había trabajado el papel de estos asistentes de doctrina durante la evangelización. Todavía se desconoce para otras provincias, inclusive para otras localidades o nacionalidades, el aporte que cumplieron ellos durante la evangelización, porque eran indios letrados, eran indios catequistas, eran indios bilingües, eran indios que conocían el castellano, lo hablaban, lo escribían. El autor del manuscrito que he hecho Guarochirí, que no sabemos quién es, era precisamente un indio bilingüe, que escribía en quechua y hablaba en castellano. Alan Dursto en los últimos años está planteando de que en realidad el autor del manuscrito sea Cristóbal Choquecasa. Entonces, que es un indígena también de Guarochirí, muy importante Choquecasa, porque Choquecasa va a ser el indígena que le dijo a Ávila de que en Guarochirí existían prácticas religiosas, y producto de estas prácticas religiosas, Ávila inicia las campañas de la extirpación de las idolatrías. Y eso el mismo Ávila lo reconoce en Tratado de los Evangelios, cuando dice: un indio llamado Cristóbal Choquecasa me contó en 1608 de que existía en Guarochirí una cantidad de rituales y prácticas paganas que se hacían. Actualmente estoy escribiendo un libro junto con José Carlos de la Puente Luna, y estamos planteando, en base a un conjunto de documentos que hemos encontrado sobre Choquecasa, de que posiblemente él sea el autor del manuscrito.
una de las partes que hemos encontrado dentro de este manuscrito, y ninguna de las ediciones de J.R. Taylor o de la edición de Arguedas han considerado que en el folio 137, según lo pueden ver ustedes, porque en la Biblioteca de España lo pueden descargar, hay una descripción en castellano donde dice: hasta aquí acabamos de redactar el libro sobre los hijos de Paracaca y ahora vamos a ver de Champirmón. Entonces, esa letra en castellano lo hemos comparado con unas cartas de Choquecasa y tienen el mismo trazo. Y si ustedes han revisado el manuscrito que he hecho con Guarochirí, los 6 primeros capítulos están escritos en castellano, los títulos, y tienen muchas semejanzas. Entonces, es un tema que lo estamos desarrollando. Lo vamos a sacar por los 400 años del libro de Arriaga, del libro que publicó en 1621. Lo vamos a sacar quizás el próximo año. Y es un libro muy importante, la de Arriaga, que sería muy bueno hablarlo luego si ustedes tienen algunas consultas. ¿Pueden avanzar, por favor? En el caso de las visitas, para resumir nada más, las visitas buscaban la función principal de controlar al doctrinero, de buscar reformarlo, de ver si está cumpliendo con su labor pastoral, pero también eran cortes judiciales, itinerantes. El visitador tenía la función también de recoger las demandas de los indios siempre y cuando los doctrineros estaban incumpliendo con sus labores, y los visitadores tenían también capacidad de emitir sentencia siempre y cuando estos curas estaban transgrediendo las prácticas religiosas. ¿Puedes avanzar, por favor? En el caso de las visitas pastorales quiero destacar algo, y es algo de las críticas también que venían, ¿no? A mí una de las críticas que me hizo Juan Carlos García es que yo estaba generalizando mucho y estaba planteando de que a partir de casos muy particulares estaba pensando que todos se dedicaban a la práctica económica y que en realidad todos los curas fueron malos y que nunca se dedicaron a la organización. Entonces, inclusive José Antonio Benito también me hizo una crítica muy, muy interesante. Y lo que yo estoy planteando acá es que en el siglo XVII las visitas pastorales no fueron tan continuas como se piensa. Para el caso de Guarochirí, solamente ustedes ven en el cuadro, hubieron 29 visitas. Y de 71 años, ¿qué pasó? No hubo visitas pastorales. Entonces, los indígenas no se sentían identificados con la autoridad eclesiástica. Entonces, al no sentirse identificados, lo que le quedaba a las comunidades indígenas era negociar con el doctrinero. Entonces, ese es algo, por ejemplo, que a mí me dijeron de que por qué no analizaba muy bien el tema de las visitas pastorales, si las visitas pastorales fueron muy continuas, fueron cada 2 o 3 años. Pero para el caso de Guarochirí, las visitas pastorales solamente se dieron en el contexto de la extirpación de las idolatrías. Durante la época de Mogrovejo, hubo de 1600 hasta 1605, hubo 5 años continuos de visitas. Luego viene Bartolomé Lobo Guerrero en el contexto de las campañas y hubieron también muy continuas. Viene Hernando Arias Duarte y dijo: no, aquí no hay idolatrías, aquí han generalizado, es un grupo de indígenas muy pequeño que no cree, que no es, pues, no, o sea, no es tan problemático como se piensa. Y se dejó de visitar la provincia durante 20 años. Entonces, ¿qué pasó en esos 20 años? Si no hubo control, los doctrineros obviamente siguieron practicando sus actividades. Y luego viene el Pedro de Villagómez, que sí hubo un control muy importante, y luego hubo todo un vacío y no hubo un control de los pueblos indígenas. ¿Puede avanzar, por favor? Y luego viene el caso de la cultura legal de los agentes nativos, que es muy importante destacar. Y algo que quiero aquí solamente profundizar es que los indígenas aprendieron el derecho castellano y también crearon un discurso colonial jurídico a partir de los cabildos indígenas y a partir de las visitas pastorales. Van a ser en los cabildos indígenas donde ellos se van a adiestrar en el conocimiento legal, ellos van a aprender a hacer memoriales, van a emitir sentencias, van a recoger testimonios, van a emitir autos. Y sería muy bueno que revisen el trabajo de Res Honores con José Carlos de la Puente Luna, porque estos documentos sobre cabildo eclesiástico es muy raro encontrar en los archivos, porque precisamente estos documentos se quedan básicamente en los pueblos naturales y esos documentos se pierden con el tiempo. Es una pena. Y lo poco que se ha podido salvar es porque ese expediente ha sido anexado para ser mandado a la Real Audiencia de Lima. Entonces, por eso que existe muy poca documentación. Yo para el caso de Guarochirí he encontrado 3. Eso lo estoy trabajando para la tesis de maestría, pero este trabajo de José Carlos de la Puente Luna es muy importante porque a partir de 2 pueblos como San Francisco y Sunicancha y un Concha que estaba en el pueblo de Santa María se están enfrentando por tema de tierras, y ahí se puede ver, pues, de cómo estaban manejando la cultura legal y cómo ellos administraban, porque si ustedes leen el proceso judicial, cómo ellos arman el discurso,
es como leer a un cabildo indígena, no, un cabildo de español en una ciudad urbana normal. Entonces, los indígenas aprendieron a manejar, sin ir a una universidad, de los conceptos básicos de cómo armar un discurso de defensa, pues, ¿no? Puedes avanzar, por favor. Para terminar acá nada más, quiero destacar, en base a esta revisión documental que he hecho, de los 4 cargos en los cuales los doctrineros siempre fueron denunciados, que fueron durante la administración de los sacramentos, durante la utilización de la mano de obra indígena, fueron procesados también por estar amancebados con mujeres indígenas, y eso fue algo muy normal en los pueblos rurales. Los propios indígenas lo permitieron, y si ellos lo denunciaron, lo hicieron público solamente para recargar más la demanda, para así darle más solidez a su demanda y así buscar expulsar a los doctrineros. Y otro es el tema de los diezmos, que en la historiografía peruana no se ha trabajado. Para el caso de México existen muchos trabajos sobre la administración de los diezmos, pero en el caso de Huarochirí y en el caso de Perú, este fondo documental no se ha trabajado de una manera tan exhaustiva, y es una gran pena, porque ese fondo es muy importante para poder reconstruir los pueblos, para reconstruir quizás un poco de la armazón política de estos pueblos indígenas, que es muy importante conocerlo. Por ejemplo, cuando los indios recurrían a los tribunales eclesiásticos, siempre recurrían de una manera muy tardía. Por ejemplo, le cuento solamente el caso de Martín de Mena, que era cura de San José de Chorrillos en Huarochirí. Había ingresado en el año 39 a la doctrina y fue denunciado todavía en 1648. ¿Por qué pasó cerca de 8 o 9 años para denunciarlo? Inclusive en 1645, 3 años antes que le hagan la denuncia, estos propios indios que le hicieron el juicio en 48, hace 3 años habían hablado muy bien de él. Pero ¿por qué cambiaron ese discurso? ¿En qué momento se alteró? Entonces, lo que yo estoy viendo es que los indios solamente recurrían a los tribunales eclesiásticos en la época de crisis, en la época donde no se podía solucionar ya los problemas internos. Es ahí donde ellos recurrían a los tribunales solamente para poder negociar el espacio de poder. Porque ellos sabían muy bien que al recurrir al tribunal no iban a mejorar su condición social, iban a ser siendo indígenas de todas maneras, iban a estar subordinados sobre los demás. Pero ellos sabían que al recurrir al tribunal eclesiástico podían regular el abuso de los doctrineros. El caso de Martín de Mena es muy interesante, porque lo sentencian en el año 48 y él sigue siendo doctrinero hasta el año todavía 52. Entonces siguió viviendo con los indios de una manera tan normal, o sea, se solucionaron los problemas a nivel judicial y quedó ahí. La única pena que recibieron los doctrineros de Huarochirí, por lo que yo he investigado, solamente fue una pena pecuniaria y una advertencia de no reincidir en el mismo delito. Esos fueron los máximos castigos que recibieron los doctrineros para el caso de Huarochirí. Ustedes dirán, pero es algo muy fácil pagar, ¿no? El que no tenía plata podía pagar. No, esa advertencia también, ¿no? Es un resontrón que te dan nada más y seguir administrando las doctrinas. Pero una de las cosas que plantea Jorge Traslochero, y con eso termino, es que la justicia hay que entenderlo no de acuerdo a nuestros prejuicios actuales, sino de acuerdo a los conceptos de cómo se entendía la justicia en el siglo XVI y siglo XVII. Que la justicia estaba entendido más como que, para el caso eclesiástico, de reformar al cura. Si éste ha cometido un delito, entonces hay que educarlo, hay que reformarlo, hay que enseñarle que no debe cometer esto. Entonces el concepto y cultura de justicia es totalmente distinto. Entonces, para resumir nada más, lo que yo he querido presentar solamente son 2 cuestiones, y eso es algo que ustedes deberían investigar para otros casos, ¿no? Estudiar el papel de los cabildos indígenas en los pueblos rurales, que no se ha trabajado en otras provincias. Destacar el papel de los asistentes de doctrina, que es un sector de la sociedad indígena muy importante, y son ellos los que hacen de que el sistema colonial funcione, porque sin ellos en realidad la iglesia no se hubiera implantado en los Andes. Muchas gracias.